criticado mucho, y lo dice ahora la estrategia Felipe Calderón. Usted no hubiera sacado al ejército a la calle. Si no estuviesen las cosas como están, ¿sí?, yo no estaría pensando en lo de la Guardia Nacional. O sea, es que es muy grave la situación actual. O sea, no solo por los niveles de violencia, por la incidencia delictiva, porque está desatada la inseguridad, la violencia en el país, que hay muchos homicidios. No solo por eso, sino porque no se tiene con qué enfrentar la inseguridad. O sea, las policías están totalmente desarticuladas, echadas a perder. ¿Sí? Es más, ni siquiera se cuenta con el número de elementos necesarios. México tiene menos policías, ¿sí?, que otros países en promedio. ¿Y no pensó en estos dos caminos? Digamos, el ejército en la calle, no hay de otra, lo compartimos todos. De hecho, la gente quiere al ejército en la calle, si se hacen encuestas. ¿Y no pensó que paralelamente a ello podría capacitar a los policías? Es que ya se intentó. ¿Se intentó? Llevan 20 años con lo de la Policía Federal y se echó a perder. Y sabes, el ejército es una institución que tiene más profesionalismo, más antigüedad. ¿Sí? Usted en algún momento dijo que no era su vocación, que es otro su encargo, defender la soberanía nacional y que no lo siguiéramos exponiendo. Sí, eso fue lo que dije, sí, pero ahora queremos hacer una reforma a la Constitución para que nos ayude el Ejército y la Marina, que nos ayuden, ¿sí?, a enfrentar el grave problema de inseguridad. Pero que lo podamos hacer, ¿sí?, de manera legal, sin violar la Constitución. Actualmente se está violando la Constitución. O sea, porque esas funciones no le corresponden al Ejército ni a la Marina. Entonces, ya basta de simulación. Guardia Nacional, militarización, segunda parte. En la primera parte les mencionaba los contextos mundiales, históricos y nacionales sobre lo que es la propuesta de AMLO de la Guardia Nacional. ¿Qué propone AMLO? Lo que está proponiendo él es lo siguiente: tomar la policía militar, tomar la policía naval y reclutar alrededor de 50,000 nuevos elementos para entre los tres formar un nuevo cuerpo de seguridad que se llamará Guardia Nacional. Para poder hacer esta propuesta, el primer paso es modificar algunos artículos de la Constitución para que esto no sea ilegal. Darle a este nuevo cuerpo funciones y autoridad para tareas de seguridad pública, porque el Ejército, sus tareas son de seguridad nacional, y como ya lo mencionaba Calderón, en una total ilegalidad le dio al Ejército, que tiene funciones de seguridad nacional, funciones de seguridad pública, que son cosas diferentes y que le corresponde a las policías. Entonces, lo que está proponiendo López Obrador: modificar la Constitución, dividir al país en 266 zonas y poner en cada zona entre 300 y 600 policías de la Guardia Nacional, elementos, para que atiendan esa zona fija. Esto es algo importante y voy a explicar más adelante por qué es importante esto. No hay comparación entre hacer un operativo, viene el ejército, pum, captura, balacea y se va a mantener algo fijo en una región. Entre 300 y 600 elementos, dependiendo del índice delictivo y de población de cada región. Esto es un aproximado de entre 70,000 a 150,000 nuevos efectivos. Por eso le quieren llamar militarización. Aunque yo decía en el video pasado, no sé si exista, lo decía Durazo también en su comparecencia en el Congreso, no sabemos si exista la palabra policización o, bueno, vamos a decir aumento de policías. La siguiente gráfica, vamos a ver el número de policías que tiene México. Si usted nota en la gráfica,
el país con más policías es Brasil, es una cifra absoluta. Y luego en la segunda columna tenemos personal de policía por cada 100,000 personas. Entonces Brasil tiene un total de 536,000 policías, medio millón, es un país muy violento. Y atrás de Brasil viene México. Yo decía que estábamos en el video pasado entre Brasil y Argentina, pero somos el segundo lugar con 397,000 policías, un policía por cada 316 personas. Este es algo muy parecido a lo que hay, por ejemplo, si usted lo va observando ahí, en Brasil, en otros países como Guatemala, en Panamá, por ejemplo, es más alto el número, y ahí entre más bajo es el número, digamos como que es mayor atendida la seguridad. Por ejemplo, aquí podemos observar a Costa Rica, que vendría a ser el país más seguro, porque tiene más policías por número de personas. Pero también hay que ver que la población de Costa Rica pues es diferente. Aquí se van midiendo las dos columnas. ¿Cómo se sacan estos números? Por ejemplo, en el pueblo X viven 10 personas y hay un policía. Entonces es un pueblo, vamos a decir, muy seguro porque un policía para 9 personas. En el pueblo Y hay 100 personas, pero hay 2 policías. Si nos fuéramos nada más por una línea, diríamos, ese pueblo es más seguro porque tiene 2 policías y acá tenemos un policía. Pero sacando el promedio con el número de población, el pueblo que tiene un policía para 9 personas es más seguro porque el otro tiene un policía para 49 personas. Así es como se mide esto. Bien, aquí hay algo bien importante. Hace poco López Obrador dijo, la guerra contra el narcotráfico se acabó. Salieron a vociferar los contrarios a él, que cómo se le ocurre, que ya de un plumazo acabó con la guerra contra el narcotráfico, que López Obrador ya perdonó a los narcos, que hizo pacto con ellos. A ver, aquí hay que entender una cosa. Hay un problema. Vamos a ver la siguiente gráfica. Hay un problema. En la siguiente gráfica vamos a ver, esto es del año 2017 en comparativa con el año 2018. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a cada entidad federativa? Usted está observando en este momento la gráfica y mencionamos entidad federativa porque uno de los fracasos de Calderón al enviar al ejército es que él no se coordinó con los estados ni con los municipios. El ejército llegó y los gobernadores se hicieron a un lado. En esta gráfica podemos ver, estos son números del INEGI, podemos ver cuál es el principal problema en nuestro país, la inseguridad, con el 64.5%. De ahí lo que la gente considera problema, esto es lo que la gente considera, aumento de precios, a la mitad de la inseguridad. O sea, a la gente le preocupa más la inseguridad a que le aumenten los precios. Luego el desempleo, luego la corrupción, la pobreza, la salud, la falta de castigo a delincuentes, tenemos la educación, y ven qué lugar está el narcotráfico. O sea, la inseguridad preocupa 3 veces más que el narcotráfico. Esto es algo muy de llamar la atención. La siguiente tabla dice distribución porcentual sobre el conocimiento de la ocurrencia de conductas delictivas o antisociales. ¿Qué es lo que la gente percibe en la calle? ¿Qué observa en la calle? Lo que más observa la gente en la calle es el consumo de alcohol. Eso es un problema nacional. También se ha observado robos frecuentes. Y luego en tercer lugar, el consumo de droga. Y en cuarto lugar, la venta de droga. O sea, se vende 2 veces más alcohol que droga y la gente se da cuenta más de esto. El pandillerismo, disparos, homicidios, va a la baja, productos piratas, riñas entre vecinos, venta ilegal de alcohol y violencia policíaca contra los ciudadanos. También aquí la policía sale un poco bien parada en la percepción de los ciudadanos porque no han visto que los policías pues hagan de las suyas, que obviamente no lo van a hacer a la luz del día, lo van a hacer a escondidas. La siguiente gráfica que podemos ver y que vamos con estas gráficas a tratar de explicar el cambio de mentalidad, por así decirlo, de lo que es la violencia por narcotráfico a la violencia, así nada más. Por ejemplo, en la siguiente gráfica, tasa de delito por tipo. En esta encuesta, por cada 100,000 habitantes, encontramos robo o asalto en la calle. Fíjese, robo o asalto, 11,000.
Estos son 11,000 robos por cada 100,000 habitantes. Quiere decir que por cada 100,000 habitantes, 11,000 personas sufrieron robo en la calle. Luego la extorsión. Luego el fraude. El fraude puede ser un delito muy elaborado. No es un robo a mano armada, es un engaño. Luego, robo total o parcial del vehículo, amenazas verbales, robo en habitación, robo en forma distinta a los anteriores, otros delitos, lesiones. Aquí no aparece el narcotráfico. Puede a lo mejor incluirse en la extorsión, pero no en los asaltos en la calle o al transporte público, porque los narcotraficantes no se dedican a asaltar en la calle, su negocio es otro. Esto es importante entenderlo. Vamos a ver la siguiente gráfica. Los delitos más frecuentes por estado. Usted está viendo en estos momentos un mapa de la República Mexicana dividido por estados. El color violeta más intenso son los estados en donde la extorsión es el delito más común. Aquí sí puede incluirse el narcotráfico, porque algunas bandas de narcotráfico se dedican a la extorsión. En esos estados que vemos, por ejemplo, el Estado de México, el Distrito Federal, Zacatecas, Durango, Chihuahua. Luego, un color más lila son los estados en donde el robo en la calle es el principal problema. Tenemos a Nuevo León, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato. Luego vienen los estados en color gris, en donde el fraude es el principal problema, un gris claro, en donde es el robo de vehículo, y el único caso de Sonora en donde es como que un cóctel entre carterismo, allanamientos, robo en cochera, es como que un cóctel de varias cosas. Siguiente. Distribución porcentual de la población que manifestó haber dejado de realizar alguna actividad por miedo a ser víctima de algún delito. Y vamos a ver cómo está. Permitir que sus hijos salgan a la calle. O sea, que sus hijos no les da salir. Usar joyas, salir de noche, llevar dinero en efectivo, llevar tarjeta de crédito, tomar taxi, salir a caminar, visitar amigos, salir a comer, ir al cine, ir al estadio, viajar por carretera. Todos tienen que ver más con un tipo de inseguridad de robo, no tanto de narcotráfico. No estoy haciendo una apología del narcotráfico. Estoy dando cifras que hablan de cómo está la percepción de la ciudadanía, de lo que están sufriendo las personas en su vida diaria. ¿Por qué es importante esto? Porque al decir López Obrador que la guerra contra el narcotráfico acabó, entra un fenómeno. Los mexicanos somos violentos. Muchas personas que han muerto en estos años no fueron víctimas del narcotráfico. Fueron víctimas de otro tipo de crímenes y la gente, y está comprobado, que la gente mataba a otra gente, escribía un cartelito de que andaba con la banda de los rotos, espero que no exista esa banda, y se lo ponía y ya se contabilizaba a esa víctima como víctima del narcotráfico cuando no era así, porque la sociedad mexicana, y usted lo puede ver, es una sociedad muy violenta. Perro, ¿eh? ¿Qué pasa? No, pues nadie sabe. Vas a mover aquí, pendejo, ¿eh? Nada chido, puto, nada chido. Pinche Nada pasado chido, de puto. lanza. Ya, güey. Esto no es de chidos, güey. Ya déjalo. Ya. El pasadito es él. Por eso, pero ya. No, pues nadie sabe qué hizo, pero ya también. Sí saben. ¿Ya? ¿Te vas a moverte aquí? ¿O no? Ya déjalo, lo vas a matar. Entonces, la inseguridad de la que se está hablando aquí y que se quiere combatir con la Guardia Nacional, y que por eso López Obrador no está diciendo esta guardia es para combatir el narcotráfico, es porque la criminalidad aumentó al grado que aumentó la guerra contra el narcotráfico. Calderón, al quererse legitimar, lanza al ejército contra el narcotráfico. Toda la opinión pública, toda la atención se va al narcotráfico, pero esa parte de la sociedad que vive en pobreza, que no tiene oportunidades, que no tiene educación y que se les hace fácil escoger otro camino, a diferencia de otras personas que luchan, que trabajan, que progresan, la inseguridad también fue en aumento. Digamos que mientras se apagaba un fuego grande, empezaron a surgir muchos fuegos pequeños. Quiero concluir esta segunda parte sobre la Guardia Nacional, en donde he presentado la percepción de la población acerca de lo que está sufriendo, con la siguiente observación. ¿Cuál es la diferencia entre que Calderón mande al ejército a las calles
y que AMLO haga una Guardia Nacional, y en lo que esa guardia queda completa en un lapso de 3 a 4 años, el ejército va a seguir realizando tareas de seguridad pública. ¿Cuál es la diferencia? Calderón no atacó el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? Falta de educación, falta de apoyo a los pobres. No lo atacó Calderón. Andrés Manuel López Obrador está atacando el problema arriba, por decirlo de alguna manera, haciendo una Guardia Nacional, pero también desde abajo, con programas sociales, con nuevas universidades, con actos que están tratando de componer el tejido social. Se ha criticado tanto la cartilla moral. La cartilla moral, también voy a hacer un video sobre eso, solamente digo rápido, eso no es una imposición, la cartilla moral no es una ley, es una recomendación. El gobierno está recomendando a la gente volver un poco al camino de lo que es la moralidad, porque no solamente se trata de darle dinero a los pobres, sino también de dar una educación moral, espiritual, cultural. Lo que está haciendo López Obrador es atacar ese problema. Lo que quiere hacer el Fondo de Cultura Económica, poner libros más baratos, las ayudas y las becas, los programas sociales, la cartilla moral, todo eso es un conjunto para atacar el problema raíz, cosa que ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni Salinas hicieron. Ellos maquillaron por encima. Entonces ahí sí hay una diferencia muy consistente entre lo que quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que han hecho los otros expresidentes. Esta es la segunda parte sobre la Guardia Nacional, si es una militarización o no, de esta opinión de su amigo el burro Benjamín. Nos vemos en la tercera parte de la Guardia Nacional, militarización. ¿Será realmente una militarización?